de la delimitación marítima y las pruebas en respecto a la actividad pesquera no pueden ser de carácter determinante en cuanto a la ubicación de esta misma frontera. No obstante, las actividades pesqueras sí dan cierto apoyo al punto de vista según el cual las partes, en el momento en que reconocieron una frontera marítima acordada entre ellas, seguramente no tomaron en cuenta el hecho de que ésta se extendía hasta un límite de 200 millas marinas. Luego, la Corte pasa del contexto regional específico a un contexto más amplio, tal como existió en los años 1950, en el momento en que las partes reconocieron la existencia de la frontera marítima. Ese contexto lo facilita la práctica de los Estados y los estudios relacionados en las propuestas, por ejemplo, también de la Comisión Jurídica Internacional y en las reacciones de los Estados o grupos de Estados a esas mismas propuestas en respecto al establecimiento de las zonas marítimas más allá del mar territorial y también en respecto a la delimitación de esas mismas zonas. En los años 1950, la práctica incluía varias declaraciones estatales unilaterales. Esas declaraciones, todas adoptadas entre 1945 y 1956, pueden dividirse en dos categorías. La primera categoría se limita a los reclamos en respecto al suelo y al subsuelo, la plataforma continental y sus recursos. Otras declaraciones, digamos la segunda categoría, también establecen derechos sobre las aguas subyacentes al suelo o determinan reclamos en respecto a los recursos que se sitúan en esas aguas. Algunas declaraciones sí trataron del tema de establecer fronteras marítimas. La primera fue la Declaración de Plataforma Continental de los Estados Unidos, que disponía que en momentos en que la plataforma continental se extendiera hacia las costas de otro país o fuera compartida con un estado contiguo, la delimitación sería determinada por los Estados Unidos y por el Estado involucrado en función de los principios de equidad. Las delimitaciones de México y Costa Rica y también la de Chile declararon que eso no significaba que cada gobierno no tuviera en cuenta los justos derechos de otros estados, tomando en cuenta el principio de reciprocidad. La redacción del decreto argentino también daba un reconocimiento condicional al derecho de cada nación en función de sus reclamaciones. Las proclamaciones efectuadas por los estados árabes, que entonces se encontraban bajo la protección del Reino Unido, todas también disponían en términos similares que la jurisdicción exclusiva y el control del suelo y el subsuelo marítimo se extendía a límites que serían delimitados más precisamente en su momento en función de principios equitativos o en principios justos tras consulta con los estados vecinos. Esas declaraciones formaron el telón de fondo contra el cual la Comisión Jurídica Internacional, al preparar su proyecto de artículos para la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Ley del Mar en 1958. Inspirándose, entre otras cosas, en los temas mencionados brevemente aquí arriba, el informe del Comité de Expertos y también inspirándose en los comités de un buen número de estados, la Comisión propuso que, en ausencia de un acuerdo o en circunstancias especiales, se utilizara una línea equidistante para la delimitación del mar territorial y de la plataforma continental. La Comisión rechazó específicamente, en ausencia de un acuerdo, que se utilizara como base para la línea el paralelo geográfico que pasaba por el punto en que la frontera terrestre llegaba a la costa. Chile y Ecuador, en sus observaciones presentadas a la Comisión, mantuvieron que los derechos de los estados costeros sobre su plataforma continental iban más allá del mero control de la jurisdicción. Además, Chile pidió soberanía sobre tanto la plataforma continental como las aguas superyacentes. No obstante, ninguno de los dos estados comentó en respecto a la delimitación. Perú tampoco comentó en ningún sentido. Esto apoya el punto de vista que la principal preocupación de los tres estados durante este periodo era la defensa de sus reclamos de 200 millas náuticas en contra de estados terceros.
Las propuestas de la Comisión fueron adoptadas por la Conferencia de 1958 e incluían, conjuntamente con las enmiendas de redacción en la Convención sobre el mar territorial y la zona contigua en el artículo 12 y también en la Convención sobre la plataforma continental en su artículo 6. El mar territorial no fue percibido por la Comisión Jurídica Internacional ni por la mayor parte de las naciones en aquel tiempo como algo que iba más allá de las 6 millas náuticas y que también se extendía al suelo y al subsuelo o que se extendiera a una profundidad de 200 metros más allá del límite de la explotabilidad y no aplicándose a los recursos en el agua encima de la plataforma. La Corte observa que durante el periodo que se considera, la propuesta en respecto a los derechos de un Estado sobre sus aguas, que se acercaba más a una aceptación internacional general, era la de 6 millas náuticas del mar territorial con una zona de pesca de 6 millas náuticas adicionales y ciertas reservas en cuanto a los derechos de pesca. Como la Corte observó anteriormente, durante este periodo el concepto de una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas era algo que todavía estaba en un futuro lejano. Y aunque se acepta generalmente en la práctica, en el convenio de 1982 de Naciones Unidas sobre la ley del mar, este concepto todavía estaba situado a 30 años en el futuro. Así que en respuesta a una pregunta de un miembro de la Corte, ambas partes reconocieron que el reclamo que figuraba en la Declaración de Santiago de 1952 no correspondía al derecho internacional de aquel entonces y no se podía aplicar a partes terceras, por lo menos no inicialmente. En base a las actividades pesqueras de las partes en aquel entonces, que se realizaron hasta una distancia de unas 60 millas náuticas a partir de los principales puertos pesqueros de la zona, la práctica pertinente de otros estados, así como el trabajo de la Comisión Jurídica Internacional sobre la ley del mar, en base a todo ello, la Corte considera que las pruebas a su disposición no le permiten concluir que la delimitación marítima acordada se extendiera más allá de las 80 millas náuticas a partir del punto de inicio. A la luz de esta conclusión hipotética, la Corte estudia luego elementos de la práctica, generalmente elementos ulteriores a 1954 que pueden ser de pertinencia para el tema de la frontera marina acordada. La Corte examina en primer lugar la práctica legislativa, empezando con la adopción por parte de Perú en 1955 de la Resolución Suprema sobre la zona especial, zona marítima de 200 millas, cuyo preámbulo indica en datos cartográficos y geodésicos la manera en que se determina la zona peruana de 200 millas, a la que se refiere el decreto de 1947 y también la Declaración de Santiago de 1952. En su primer artículo declara que la línea se delimitaba en el mar por una línea paralela a la costa peruana y a una distancia constante de 200 millas náuticas o marinas de la misma. El artículo 2 dispone que, en función de la cláusula o el inciso 4 de la Declaración de Santiago, dicha línea no podrá extenderse más allá del paralelo correspondiente en el punto donde la frontera del Perú llega al mar. Perú mantiene que el artículo 1 emplea un método de arcos de círculo y nos dice que esto también es el caso con su ley del petróleo de 1952. Chile, sin embargo, rechaza esa interpretación de ambos instrumentos y mantiene que el método de trazado paralelo, que apoya el uso del paralelo de latitud para la delimitación marítima. Chile también da un peso considerable a la referencia que existe en la resolución, en el párrafo 4 de la Declaración de Santiago de 1952. En este sentido, la Corte ya ha llegado a la conclusión de que el párrafo 4 de la Declaración de Santiago de 1952 no determina la frontera marítima que separa las zonas marítimas generales de Perú y Chile.
y no necesita considerar este tema ulteriormente en el contexto actual. La Corte no ve la necesidad en el artículo 1 de la Resolución Suprema de 1955 de que la línea se sitúe a una distancia constante de 200 millas náuticas de la costa, fin de cita, y sea paralela a esta, utilizando el método de trazado paralelo en el sentido que lo entiende Chile. Algunos puntos que figuran en la línea, utilizando ese método, utilizando los paralelos de latitud, tendría como efecto en las aguas costeras peruanas el hecho de que la frontera se situaría apenas a 100 millas marinas del punto más cercano de la costa, lo que no estaría en conformidad con la redacción muy clara de la Resolución Suprema de 1952. Por ello, la Resolución Suprema Peruana de 1955 nos da ayuda cuando se trata de determinar el grado en que la frontera marítima existía reconocida entre las partes en 1954. Perú destaca la ausencia de referencias a una frontera marítima lateral en los 5 instrumentos chilenos. En respuesta, Chile pretende que la Declaración de Santiago de 1952 se integró al derecho chileno tras su ratificación y que por ello no era necesario reafirmar la existencia de una frontera marítima en la legislación ulterior. La Corte concluye que los 5 instrumentos chilenos citados por Perú no son útiles en la determinación de la frontera marítima cuya existencia las partes reconocieron en 1954 y ello por las razones siguientes. En particular, el decreto de 1953 trata del mar territorial hasta un límite de 200 millas marinas. El mensaje de 1954 establece la distancia de 200 millas náuticas, tal como lo establecieron los 3 estados de 1952, pero no se refiere a las delimitaciones entre esos estados. El decreto supremo de 1954 meramente reproduce el texto de los instrumentos adoptados en la Conferencia de Lima, sin comentar en cuanto a su efecto. El decreto de 1959 se refiere repetidamente a las aguas territoriales chilenas sin definir los límites de las mismas lateralmente o hacia el mar de estas mismas aguas. Y por último, el decreto de 1963 se refiere a la zona de 200 millas marinas, tal como lo establece la Declaración de Santiago de 1952, pero no hace ninguna referencia a una delimitación lateral dentro de esa zona. En 1955, los 3 estados adoptaron un protocolo de accesión a la Declaración de Santiago de 1952. En ese protocolo acuerdan el abrir la accesión de los estados americanos a la Declaración de Santiago de 1952 en respecto a sus principios fundamentales que figuran en los párrafos del preámbulo. Los 3 estados luego reproducen los párrafos 1, 2, 3 y 5, pero no el párrafo 4. En la cuestión de las fronteras declaran, y ahí cito, que en el momento de su accesión cada Estado podrá determinar la extensión y la forma de la delimitación de su zona respectiva, independientemente de que ésta sea opuesta a la de una parte o de la totalidad de toda su costa, en función de sus condiciones geográficas, la extensión de cada mar y en función de los factores biológicos y geológicos y la condición y la existencia, la conservación y el desarrollo de la fauna y la flora marítima en sus aguas. El único otro dispositivo de la Declaración de Santiago de 1952 que fue abordada por conducto de una exclusión expresa en el protocolo de 1955 fue el párrafo 6, que trata de la posibilidad de acuerdos futuros en aplicación de estos principios. Este dispositivo fue aplicado en base a que había sido determinado por la similaridad geográfica y biológica de las zonas marítimas costeras de los países signatarios de la declaración. Fin de cita. Y en efecto, queda claro que ningún Estado aprovechó los elementos del protocolo de 1955.
A raíz de la conclusión a la cual ha llegado la Corte en respecto al párrafo 4, su exclusión del texto del protocolo de 1955, así como el hecho de que un Estado haya aprovechado este protocolo, hace pensar que la Corte no considera que el protocolo tenga un real significado. No obstante, sí puede brindar cierto apoyo a la posición de Perú en respecto al uso de las delimitaciones marítimas laterales y el hecho de que éstas dependen de las circunstancias específicas de los Estados que desean acceder a la Declaración de Santiago de 1952. Más importante, el protocolo de 1955 puede ser percibido también como un intento de reforzar la solidaridad por las razones aducidas por Perú, Chile y Ecuador en respecto a sus propias medidas nacionales y en la Declaración de Santiago de 1952 y también como queda plasmado en sus otras acciones en 1955 en respuesta a las propuestas de las potencias marítimas. La Corte luego estudia las actividades de aplicación y observa que una buena parte de la práctica de aplicación en respecto a las fronteras marítimas puede dividirse entre la aplicable a los buques de estados terceros y la que se aplica también a Perú y a Chile en referencia al tiempo. En respecto a la segunda distinción, la Corte observa que la práctica es reconocido en 1950 cuando las partes reconocieron la existencia de su frontera marítima. En respecto a las naves de estados terceros, Chile se inspira en un informe de 1972 del secretario general de la CPPS sobre las infracciones en la zona marítima entre 1951 y 1971. Los datos, dice el informe, son incompletos durante los primeros 10 años del informe. Y en función del informe, en el transcurso de los 20 años que este abarca, Perú arrestó 53 buques, Chile 5 y Ecuador 122 buques. La cifra, esta última, la explica el hecho de que las flotas pesqueras extranjeras se habían concentrado principalmente en los últimos años en la captura del atún, que era superior en las aguas ecuatorianas. Todas, salvo 6 de los 53 buques arrestados en aguas peruanas, llevaban el pabellón de los Estados Unidos de América. 5, que eran barcos de la flota Onassis, llevaban el pabellón panameño y 1 la bandera japonesa. En el caso de 20 de los 53 arrestos, dice el informe, se indica el lugar en que se había llevado a cabo el arresto y todos esos lugares están lejos al norte del paralelo de latitud que se extiende de la frontera terrestre entre Perú y Chile y más cercanos a la frontera entre Perú y Ecuador. Para 36 de estos arrestos se indica la distancia de la costa y se incluyen elementos de la flota Onassis, que en un caso fue objeto de un arresto a 126 millas náuticas a distancia de la costa. En otros arrestos, solamente uno en 1965, se situaba más allá de 60 millas marinas de la costa de Perú y otros 2 arrestos en el 65 y en el 68 más allá de las 35 millas marinas. Estos 3 arrestos se situaron a más de 500 millas naurinas del paralelo latitudinal que se sitúa al norte. Hasta medianos de los años 1980, la práctica en los incidentes entre las dos partes se situaba en las 60 millas marinas de las costas y generalmente a una distancia aún menor. En 1954-61, Chile propuso que las naves pesqueras de las partes fueran autorizadas a pescar en ciertas zonas de la zona marítima de la otra parte hasta 50 millas náuticas norte o sur del paralelo. Sin embargo, los intercambios entre las partes no parecen indicar la distancia hacia el mar en que estos acuerdos hubieran funcionado. En cualquier caso, las propuestas de Chile no fueron aceptadas por Perú. En diciembre de 1962, Perú se quejó de la frecuencia con la que las naves chilenas faenaban ilícitamente en las aguas peruanas, a veces a distancias de 300 metros de la playa. En marzo del 66, la patrulladora 10 Canseco, peruana, interceptó 2 naves chilenas y dio tiros de aviso a tan solo 2 millas marinas de la costa. Otros 2 incidentes en 1967 son en respecto a naves chilenas al norte de la frontera jurisdiccional y también en respecto
a naves peruanas vistas por Chile al sur del punto Concordia. Tras un tercer incidente ese mismo mes, Perú se quejó acerca de una red de pesca que se había encontrado a 2 millas marinas de punto Concordia. Respecto a estos incidentes, recuerda la Corte que la zona de tolerancia establecida en el acuerdo de 1954 empezaba a una distancia de 12 millas marinas de la costa a lo largo del paralelo de latitud. Esta práctica que acabamos de describir no establece de ninguna manera un método que permita poner en tela de juicio el punto de vista expresado por la Corte anteriormente. Esa conclusión se basa en la actividad pesquera de las partes y también en los elementos contemporáneos en respecto a la ley derecha del mar a principios y a mediados de los años 50. La Corte también recuerda la discusión en respecto a los arreglos sobre los faros de 1968 y 69. Los documentos de la Corte indican que las luces hubieran sido visibles a una distancia máxima de 60 millas marinas y, como lo reconoce Chile, las partes les preocupaba principalmente la visibilidad dentro de la distancia de las primeras 12 millas náuticas de la costa hasta el punto en que la zona de tolerancia bajo el convenio sobre la zona especial fronteriza marítima de 1954 lo establecía y que había muchas incursiones que se habían detectado. Hay indicaciones también en el expediente de que las torres tenían reflectores de radar, pero no existe ninguna información en cuanto al alcance de dichos dispositivos ni al uso que se haga de ellos en la práctica. La Corte no ve estos arreglos como algo que tenga un impacto significativo sobre el tema del alcance de la frontera marítima. En 1975 y 76, Chile inició las negociaciones con Bolivia en respecto a un intercambio de territorio que permitiría a Bolivia disponer de un corredor hacia el mar y también de una zona marítima adyacente. Los informes ante la Corte incluyen la propuesta chilena a Bolivia en diciembre de 1975, la respuesta de Perú de enero de 1976, y también los datos facilitados por Chile, pero no por Perú, sobre las discusiones entre las partes en julio de 1976 y la contrapropuesta de Perú en noviembre de 1976. La propuesta de Chile de 1975 declara que la cesión incluiría, además de una franja de tierra entre Arica y la frontera terrestre entre Chile y Perú, la zona marítima, y cito, entre los paralelos de los puntos extremos de la costa que será cedida, mar territorial, zona económica y plataforma continental, fin de cita. Esta propuesta se condicionaba, entre otras cosas, a que Bolivia cediera a Chile una zona de territorio como compensación. Los datos ante la Corte no incluyen que los intercambios entre Bolivia y Chile en diciembre de 1975 y como le exige el artículo 1 del protocolo suplementario del Tratado de Lima de 1929, Perú fue consultado formalmente en el transcurso de estas negociaciones. En enero de 1976, Perú reconoció haber recibido los documentos de Chile en respecto a esta propuesta de cesión y la respuesta de Perú fue muy prudente, refiriéndose a una serie de esos sustantivos que surgían, incluyendo también las consecuencias de la alteración fundamental del estatus jurídico, de la distribución territorial y de la estructura socioeconómica de toda la región. Fin de cita. En función de los datos de Chile sobre las discusiones entre las partes, en julio de 1976 Chile informó a Perú de que pediría garantías a Bolivia en respecto a que ésta cumpliría con los dispositivos del Convenio sobre la Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, mientras que Perú dijo que no había identificado en las propuestas de Chile ningún problema en respecto al mar. El 18 de noviembre de 1976, Perú realizó una contrapropuesta a Chile donde se contemplaba un régimen territorial distinto, cesión por Chile a Bolivia de un corredor soberano al norte de Arica, una zona de soberanía compartida entre Chile, Perú y Bolivia sobre un territorio y corredor hacia el mar y una zona de soberanía boliviana exclusiva sobre el mar adyacente a dicha zona.
La Corte no encuentra que estas negociaciones sean significativas para determinar la frontera marítima entre las partes, mientras que la propuesta de Chile se refiere al mar territorial, a la zona económica y a la plataforma continental. Perú no aceptó esta propuesta. El reconocimiento de Perú de 1976 no mencionaba ninguna frontera marítima existente entre las partes, y en su contrapropuesta del mes de noviembre de ese mismo año tampoco se incluía el grado ni la naturaleza del área marítima que se proponía ceder a Bolivia. Las partes también apuntaron ciertas declaraciones ante la Corte efectuadas por sus representantes ante la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Primero, ambos se refirieron a una declaración conjunta del 28 de abril de 1982 efectuada por Chile, Ecuador y Perú conjuntamente con Colombia, que se había integrado al CPPS en 1979. Y en esa declaración los estados indicaban que el reconocimiento universal de los derechos de soberanía y jurisdicción del Estado costero en respecto al límite de 200 millas dispuesto en el proyecto de convenio es un logro fundamental de los países miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur en función de los objetivos básicos plasmados en la Declaración de Santiago de 1952. La Corte observa que esta declaración no se refiere a delimitación ni tampoco se refiere a fronteras marítimas existentes entre los estados. Un segundo tema abordado por las partes es la participación de Perú en las negociaciones relativas a la delimitación marítima de los estados con costas contiguas o adyacentes. La posición peruana sobre ese tema fue expresada en distintos momentos durante las negociaciones. El 27 de agosto de 1980, el responsable de la delegación peruana lo declaró en los términos siguientes, y le cito: allá donde un acuerdo específico sobre la delimitación del mar territorial, de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental entre los estados con costas contiguas o adyacentes no exista, o allá donde no haya circunstancias especiales o derechos históricos reconocidos por las partes, será la línea mediana que como regla general se aplique, puesto que este es el método más probable de lograr una solución equitativa. Fin de cita. Perú mantiene que su participación activa en las negociaciones sobre este tema ilustra el que todavía quedaba por resolver los problemas de limitación. Y a raíz de las conclusiones anteriores, la Corte no necesita estudiar este tema. Las declaraciones de los representantes peruanos en la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar tratan de las delimitaciones marítimas prospectivas entre los estados y de los acuerdos provisionales antes de estos acuerdos, pero no esclarecen la cuestión de una frontera marítima existente entre Perú y Chile. En este momento también la Corte considera necesario abordar el memorando enviado por el embajador peruano Bácula al Ministerio chileno de Asuntos Exteriores el 23 de mayo de 1986, tras su audiencia con el ministro de Exteriores chileno ese mismo día. Perú mantiene que en ese memorando invita a Chile a que acuerde de una frontera marítima internacional. Al contrario, Chile mantiene que el memorando Bácula fue un intento de renegociar la frontera marítima ya existente. En función de ese mismo memorando, el embajador Bácula transmitió al ministro chileno un mensaje personal en nombre de su homólogo peruano, y en ese memorando se decía que uno de los casos que requiere atención inmediata es la delimitación formal y definitiva de los espacios marítimos que complementan la vecindad geográfica entre Perú y Chile y que han servido como escenario de una acción conjunta durante mucho tiempo y muy fructífera. El memorando declara que la zona especial establecido por el Acuerdo de 1954 no era adecuado para satisfacer las exigencias de seguridad ni tampoco para la administración
de los recursos marinos, con la circunstancia agravante de que la interpretación extensiva podía generar una situación de injusticia y de riesgo a detrimento de los intereses legítimos del Perú, que se verían seriamente dañados. Fin de cita. Por último, el memorando se refiere a las distintas zonas reconocidas por el Convenio de Naciones Unidas sobre la Ley del Mar y destacó la necesidad de impedir que las dificultades surgieran en ausencia de una demarcación marítima apropiada. El 13 de junio de 1986, en un comunicado oficial, el Ministerio de Exteriores chileno dijo en respecto al memorando Bácula que tomaba nota de lo anterior, declarando que los estudios sobre este tema se realizarán en su debido momento. La Corte no da una lectura al memorando Bácula por la que interprete que constituye una solicitud de renegociación de una frontera marítima existente. Más bien solicita que se efectúe una delimitación definitiva y formal de los espacios marítimos. Si bien Perú reconoce la existencia de la zona especial, en su opinión de que la zona no satisfacía los requisitos de seguridad ni permitía una administración apropiada de los recursos marítimos, además existe una interpretación extensa del convenio sobre zona especial fronteriza marítima que afectaría negativamente a los legítimos intereses del Perú. En opinión de la Corte, los términos utilizados en ese memorando reconocen que existe una frontera marítima sin dar información precisa respecto de su extensión. La Corte no considera que las narrativas publicadas en la prensa sean de ayuda, ya que no pretenden representar plenamente el discurso del ministro del Perú. Hay cierta fuerza en la manifestación de Chile en cuanto al fracaso por parte del Perú a la hora de dar seguimiento a los temas planteados en el memorando de Bácula de forma oportuna. Según las actas que constan ante la Corte, Perú no tomó este asunto para examinarlo con Chile en el plano diplomático nuevamente hasta el 20 de octubre de 2000, antes de repetir su posición en una nota al secretario general de Naciones Unidas en enero de 2001 y a Chile nuevamente en 2004, en el mes de julio. Sin embargo, la Corte considera que la visita del embajador Bácula y su memorándum sí reducen de forma considerable el significado de la práctica de las partes después de esa fecha. La Corte recuerda también que su preocupación principal se corresponde a la práctica de unos tiempos anteriores, en la década de los 50, en cuanto a la indicación de la extensión de la frontera marítima en el momento en que las partes reconocieron que ésta existía. La Corte, habiendo ya considerado la práctica legislativa de las partes del decenio de 1950 y el de 1960, pasa a considerar dos piezas de legislación de 1987 también aducidas por Chile. Un decreto supremo del Perú adoptado el 11 de junio de 1987 y un decreto supremo de Chile adoptado el 26 de octubre del mismo año. Chile considera que estos instrumentos suponen una prueba en el sentido de que al definir las zonas de control soberano por sus armadas, las partes respetaban la frontera marítima. La Corte señala que estos decretos definen los límites de los distritos marítimos internos de las partes. Sin embargo, como indica Perú respecto a su propio decreto, si bien estos instrumentos definen los límites norte y sur de los distritos con alguna cierta medida de especificidad o referencia a los paralelos de latitud, ese no es el caso para los límites que llegan a las fronteras internacionales entre Ecuador y el Perú y Chile, o Chile y Argentina. Estos decretos definen los límites internos de la jurisdicción de ciertas autoridades nacionales dentro de Chile y dentro del Perú. No pretenden definir los límites internacionales de ninguno de los estados. En opinión también de las consideraciones temporales a la que arriba se hace referencia, la Corte no considera que estos decretos sean significativos. Perú también se remitió a la Corte a un decreto chileno de 1998 donde se definían las zonas
zonas bentónicas de la costa chilena. El límite norte corría en dirección sudoeste, pero como dice Chile, el decreto se preocupaba solo con la explotación de recursos vivos en y bajo el lecho del mar, dentro de sus mares territoriales. La Corte no considera que este decreto sea significativo para los propósitos presentes. La Corte vuelve a estudiar las pruebas de medidas de aplicación entre las partes. La siguiente captura que se registra en el expediente después de mayo de 1986 se corresponde a 1989. Se trata de la intercepción y captura de 2 buques de pesca chilenos dentro de aguas peruanas a 9,5 millas marinas de la tierra y una 5,5 millas marinas al norte del paralelo. Chile también proporcionó información trazada sobre un mapa sobre buques peruanos capturados en 1984 y 1994 en las aguas que, en opinión de Chile, están a su lado de la frontera marítima. La información referente a 1984 capta el número de 14 buques, pero todos ellos fueron capturados dentro de 20 millas náuticas de la costa. En 1994 y 1995, todos dentro de las 40 millas náuticas. Y solamente a partir de 1996 se efectuaron arrestos con frecuencia más allá de las 60 millas marinas. Estos incidentes se produjeron en su totalidad mucho tiempo después de haber transcurrido la década de 1950 e incluso después del 1986. La Corte, no obstante, señala que el arresto por Chile de buques peruanos al sur del paralelo, con independencia de que se produjeran dentro de la zona especial o más al sur, aporta cierta medida de apoyo a la posición de Chile, si bien no solamente en la medida en que estos arrestos fueron recibidos sin protesta por parte del Perú. Este es el caso incluso respecto de arrestos que tuvieron lugar después de 1986. Considerando la fecha, la Corte no considera que sea significativo un mapa del que se dice que forma parte de las normas de abordaje de la Armada chilena, correspondiente a principios de la década de 1990, en el que se representa una zona especial fronteriza marítima que llega al límite de las 200 millas marinas, o la información proporcionada por Chile respecto de los informes a las autoridades peruanas por buques comerciales extranjeros entre 2005 y 2010 y a las autoridades chilenas por buques pesqueros peruanos al otro lado del paralelo. La conclusión que alcanzó la Corte anteriormente fue que las pruebas de las que dispone no le permiten llegar a una conclusión en el sentido de que la frontera marítima, cuya existencia reconocieron las partes en su momento, iba más allá de 80 millas marinas a lo largo del paralelo desde el punto de partida. La práctica posterior que ha examinado no lleva a la Corte a modificar su posición. La Corte también tuvo en consideración el hecho del reconocimiento, sin nada más, en 1954, de que exista una frontera marítima es demasiado débil como base para mantener que ésta se extendía más allá de la capacidad de las partes en aquel momento. Unas consideraciones más amplias respecto de las posiciones de los 3 estados partes en un convenio sobre zona especial fronteriza marítima de 1954, particularmente las dos partes en esta causa, a principios de los 1950, demuestra que la principal preocupación de los estados partes respecto de las aguas más distantes, demostrada en 1947, 1952 y 1954, en sus actividades de aplicación en alta mar, así como en sus propias negociaciones, en 1955 y a lo largo del proceso de Naciones Unidas que llevó al convenio de 1958 sobre el derecho del mar, se correspondían a presentar una posición de solidaridad, en particular respecto de los principales países terceros que participaban en actividades pesqueras a larga distancia. Los estados partes se preocupaban, puesto que veían que la capacidad pesquera se veía reduciendo y no querían que se viera agotada por esas flotas extranjeras. La incautación de la flota pesquera de Onassis, que llevó a cabo Perú en defensa de las reivindicaciones por parte de los 3 signatarios en la Declaración de Santiago de 1952, era indicativa de estas preocupaciones. Esta acción se produjo a 126 millas marinas de la costa peruana. Antes de la incautación, la flota
solicitó sin éxito permiso del Perú para poder cazar de entre 15 y 100 millas marinas de la costa peruana. El material que tiene ante sí la Corte respecto de la importancia que dan las partes a la solidaridad respecto de las zonas pesqueras de larga distancia no le aporta información precisa respecto de la extensión precisa de la frontera marítima que existía entre las partes. Este tema se podría haber resuelto por las partes en el contexto de su acuerdo tácito y reflejado en el tratado que reconoce ese acuerdo tácito, a saber, el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954. Esto no sucedió. Ello dejó a cierta medida de incertidumbre en cuanto a la longitud precisa de la frontera marítima acordada. No obstante, basándose en una evaluación de la totalidad de las pruebas pertinentes presentadas a ella, la Corte concluye que la frontera marítima acordada entre las partes se extendió a una distancia de 80 millas marinas a lo largo del paralelo a partir del punto de partida. Habiendo concluido que existe una frontera marítima entre las partes, la Corte vuelve su atención al asunto de la identificación del emplazamiento del punto de partida de esa frontera. Ambas partes convienen en que la frontera terrestre entre ellas fue dirimida y delimitada hace más de 80 años de acuerdo con el artículo 2 del Tratado de Lima de 1929, que especifica que la frontera entre los territorios de Chile y el Perú iniciará a partir de un punto en la costa que se denominará Concordia, 10 kilómetros al norte del puente sobre el río Utah. El artículo 3 del Tratado de Lima de 1929 estipula que la frontera está sujeta a su demarcación por una comisión mixta que constará de un miembro designado por cada parte. La Corte toma nota de que el 20 de octubre de 2000 Perú comunicó a Chile que las partes no llegaban a un acuerdo respecto del estado del paralelo que pasaba a través del hito de demarcación número 1 como frontera marítima. El 9 de enero de 2001, el Perú informó al secretario general de las Naciones Unidas de que no estaba de acuerdo con el entendimiento de Chile en el sentido de que un paralelo constituía la frontera marítima entre ellos en 18 grados 21 minutos 0 segundos al sur. El 19 de julio de 2004, el Perú describió la situación como una situación en la que los intercambios entre las partes habían puesto de manifiesto unos puntos de vista jurídicos totalmente opuestos en cuanto a la delimitación marítima que, de acuerdo con el derecho internacional, constituyen muestra de un desacuerdo jurídico. En estas circunstancias, la Corte no considera que sea necesario estimar los argumentos. Se ha ido la señal en ese momento, esperamos recuperarlo justo cuando están en la parte ya resolutiva. Regreso, escuchemos. 3 de noviembre de 2005, ni las iniciativas chilenas legislativas en 2006-2007, puesto que estos acontecimientos se produjeron después de que se hubiera puesto de manifiesto que existía un diferendo respecto de este asunto. Y, por tanto, estas acciones se podían percibir como motivadas por las posiciones al respecto de las partes. La Corte observa que un número considerable de los argumentos que presentan las partes se corresponden a un asunto que claramente no tiene ante sí, a saber, el emplazamiento del punto de partida de la frontera de tierra identificado como Concordia en el artículo 2 del Tratado de Lima de 1929. La tarea de la Corte consiste en determinar si las partes han llegado a un acuerdo en cuanto a un punto de partida de su frontera marítima. La jurisdicción de la Corte para tratar este asunto y entender sobre la frontera marítima no se pone en tela de juicio. La Corte toma nota de que durante las preparaciones tempranas para los arreglos respecto de los faros en abril de 1968, los delegados de ambas partes comprendieron que se estaban preparando para la materialización del paralelo que atravesaba el hito fronterizo número 1.
y los delegados también entendían que este consistía en la frontera marítima, y que los delegados comunicaron este entendimiento a sus respectivos gobiernos. Los gobiernos de ambas partes confirmaron este entendimiento. Con el fin de determinar el punto de partida de la frontera marítima, la Corte ha considerado cierta evidencia cartográfica presentada por las partes. La Corte observa que Perú presenta varios mapas oficiales de Arica, fechados en 1965 y 1966, y de Chile, fechados en 1955, 1961 y 1963, publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile, así como un extracto de la Carta Náutica Chilena 101 de 1989. No obstante, estos documentos, este material se centra en gran medida en el emplazamiento del punto Concordia en la costa y no pretenden representar ninguna frontera marítima. La Corte también toma nota de que en varias instancias de la práctica peruana posterior a 1968, en la que se basó Chile, no son pertinentes, puesto que se corresponden al tema del emplazamiento de la frontera terrestre entre Perú y Chile. El único mapa chileno al que hace referencia Perú, que parece representar la frontera marítima a lo largo de un paralelo que cruza el hito número 1, es un extracto del mapa náutico 1111 de Chile de 1998. Esta carta náutica o mapa, no obstante, confirma el acuerdo entre las partes de 1968-1969. La Corte estima que no puede llegar a ningún tipo de conclusión respecto del plazo de 30 años que media entre esa representación cartográfica por Chile. Las pruebas presentadas en relación con la pesca y otras prácticas marítimas en la región no contienen suficiente detalle como para ser útiles en las presentes circunstancias, cuando los puntos de partida de la frontera marítima que reivindica cada una de las partes se ven separados por una mera distancia de 8 segundos de latitud. Ni es legalmente significativa esta prueba. La Corte considera que la frontera marítima que las partes tenían intención de señalar con los arreglos relativos al faro, estaba constituida por el paralelo que atravesaba el hito fronterizo número 1. Ambas partes posteriormente aplicaron las recomendaciones de la ley de 1969, construyendo los faros tal como habían convenido y señalando con ello el paralelo que atravesaba el hito número 1. Los arreglos respecto de los faros de 1968-69, por tanto, sirven como evidencia y prueba de que la frontera marítima convenida sigue el paralelo que atraviese el hito fronterizo número 1. No se pide a la Corte que adopte una posición respecto del emplazamiento del punto Concordia, donde la frontera terrestre entre las partes tiene su inicio. Toma nota de que sería posible que este punto no coincidiera con el punto de inicio de la frontera marítima, tal como se ha definido. La Corte observa, no obstante, que esta situación sería la consecuencia de los arreglos alcanzados entre las partes. La Corte, por consiguiente, concluye que el punto de partida de la frontera marítima entre las partes es la intersección del paralelo de latitud que atraviesa el hito fronterizo número 1 con la línea de bajamar. Habiendo concluido que existe un punto marítimo convenido único entre relacionados en las propuestas, por ejemplo, también de la Comisión Jurídica Internacional y en las reacciones de los estados o grupos de estados a esas mismas propuestas en respecto al establecimiento de las zonas marítimas más allá del mar territorial y también en respecto a la delimitación de esas mismas zonas. En los años 1950, la práctica incluía varias declaraciones estatales unilaterales. Esas declaraciones, todas adoptadas entre 1945 y 1956, pueden dividirse en dos categorías. La primera categoría se limita a los reclamos en respecto al suelo y al subsuelo, la plataforma continental y sus recursos. Otras declaraciones, digamos la segunda categoría,
también establecen derechos sobre las aguas subyacentes al suelo o determinan reclamos en respecto a los recursos que se sitúan en esas aguas. Algunas declaraciones sí trataron del tema de establecer fronteras marítimas. La primera fue la declaración de plataforma continental de los Estados Unidos, que disponía que en momentos en que la plataforma continental se extendiera hacia las costas de otro país o fuera compartida con un estado contiguo, la delimitación sería determinada por los Estados Unidos y por el estado involucrado en función de los principios de equidad. Las delimitaciones de México y Costa Rica y también la de Chile declararon que eso no significaba que cada gobierno no tuviera en cuenta los justos derechos de otros estados, tomando en cuenta el principio de reciprocidad. La redacción del decreto argentino también daba un reconocimiento condicional al derecho de cada nación en función de sus comités de un buen número de estados. La Comisión propuso que, en ausencia de un acuerdo o en circunstancias especiales, se utilizara una línea equidistante para la delimitación del mar territorial y de la plataforma continental. La Comisión rechazó específicamente, en ausencia de un acuerdo, que se utilizara como base para la línea el paralelo geográfico que pasaba por el punto en que la frontera terrestre llegaba a la costa. Chile y Ecuador, en sus observaciones presentadas a la Comisión, mantuvieron que los derechos de los estados costeros sobre su plataforma continental iban más allá del mero control de la jurisdicción. Además, Chile pidió soberanía sobre tanto la plataforma continental como las aguas superyacentes. No obstante, ninguno de los dos estados comentó en respecto a la delimitación. Perú tampoco comentó en ningún sentido. Esto apoya el punto de vista que las proclamaciones efectuadas por los estados árabes, que entonces se encontraban bajo la protección del Reino Unido, todas también disponían en términos similares que la jurisdicción exclusiva y el control del suelo y el subsuelo marítimo se extendía a límites que serían delimitados más precisamente en su momento en función de principios equitativos o en principios justos tras consulta con los estados vecinos. Esas declaraciones formaron el telón de fondo contra el cual la Comisión Jurídica Internacional, al preparar su proyecto de artículos para la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Ley del Mar en 1958. Inspirándose, entre otras cosas, en los temas mencionados brevemente aquí arriba, el informe del Comité de Expertos y también inspirándose en los de la delimitación marítima y las pruebas en respecto a la actividad pesquera no pueden ser de carácter determinante en cuanto a la ubicación de esta misma frontera. No obstante, las actividades pesqueras sí dan cierto apoyo al punto de vista según el cual las partes, en el momento en que reconocieron una frontera marítima acordada entre ellas, seguramente no tomaron en cuenta el hecho de que ésta se extendía hasta un límite de 200 millas marinas. Luego, la Corte pasa del contexto regional específico a un contexto más amplio, tal como existió en los años 1950, en el momento en que las partes reconocieron la existencia de la frontera marítima. Ese contexto lo facilita la práctica de los estados y los estudios